¿Por qué, si lo tenemos todo a un clic, seguimos sintiendo que algo nos falta? Bienvenidos a La Hora Azul, un espacio donde exploramos nuestra mente, cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Reflexiones que podemos llevar a lo cotidiano. Hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos en otro arquetipo que es el amante, desde la mirada de Carl Gustav Jung. Vamos a reconocer su fuerza, cuáles son sus sombras, qué puede mostrarnos sobre la manera en que construimos nuestras relaciones, por qué reconocer esta figura nos puede ayudar en la vida y en la actualidad, cómo se relaciona con lo espiritual, con lo trascendente del ser humano. Y para responderlos, primero necesitamos algo esencial y es aclarar de qué hablamos cuando decimos amante, porque en el lenguaje común pensamos en otra cosa muy distinta a lo que Jung señalaba con este arquetipo. También vamos a ver cómo esta figura se relaciona con el deseo, con el arte, con los sentidos y con la creatividad. Cuando hablamos del amante, no me refiero entonces a la figura del amante en la vida cotidiana, esa tercera persona en una relación que es una persona oculta, que más bien es una relación clandestina. Ese es un uso cultural de la palabra, pero no es lo que vamos a explorar en el día de hoy. El amante, desde Jung, es un arquetipo universal, un patrón profundo que compartimos todos, más allá de la época o de la cultura. Es una especie de fuerza que nos impulsa a buscar intensidad, belleza y conexión. Podemos verlo en el ámbito romántico, por supuesto, pero también lo vamos a ver muy claramente cuando sentimos una emoción al poner en marcha nuestra creatividad, en el sentimiento que nos evoca una canción, en la pasión por un proyecto, en la contemplación de la naturaleza también. El amante no es alguien externo, entonces es una especie de energía, quiero aclarar eso, y que esa energía se activa dentro de nosotros, que nos habla además de nuestra sensibilidad y de la unión con lo que nosotros amamos, y conocerlo nos sirve porque nos muestra cómo vivimos esa conexión, si desde un deseo que nos abre la vida o desde la codependencia que termina por aislarnos de los demás. Hablar del amante, entonces, no es un ejercicio de teoría o palabrería barata, nos abre a interrogantes muy actuales, que es qué hacemos, por ejemplo, hoy en día con nuestra necesidad de conexión, de belleza y de sentido, ¿no? Y aquí analicemos que nunca nuestra sociedad había tenido tantos medios para poderse conectar. Tiene mensajes, tiene redes sociales, pantallas encendidas en todo momento y nunca nos habíamos sentido tan solos como ahora. Y eso tiene que ver con esta energía que se vuelve más vulnerable porque confunde toda esa saturación de estímulos con la verdadera conexión. Lo que tal vez se necesita aquí es entonces una especie de busca interior, de crecer hacia adentro, hacia lo profundo, porque es difícil para nosotros, por nuestra naturaleza, no sentir esa necesidad que hemos sentido desde hace muchísimos siglos atrás, que es la necesidad de sentirnos unidos a alguien, a algo, a una causa, a una experiencia que nos saque de la rutina. Y es importante aquí preguntarnos, tener la capacidad de cuestionarnos si estamos viviendo esta energía de conexión, de necesidad de conexión normal y natural en el ser humano desde la ansiedad, buscando likes, buscando certezas inmediatas, una especie de sustitutos de amor, o desde la madurez, transformando todo esto en creatividad, desde una intimidad real o desde un proyecto con sentido. Veamos entonces el lado espiritual del amante. Algo curioso es que los arquetipos no solo se quedan en esta parte de la psicología. Si miramos más analíticamente, casi todas las tradiciones espirituales han hablado de ellos
aunque con otros nombres. Cada cultura los ha venido vistiendo a su manera. En la mística cristiana, en el sufismo, en la filosofía oriental, en la cábala, siempre aparece una figura que encarna lo mismo. En el amante, por ejemplo, es ese anhelo de unión que sentimos con todos. A veces lo buscamos en otra persona, otras personas lo buscan en la belleza, otras en lo que consideran divino, o en la misma vida. Lo interesante es que en cada tradición se interpreta de manera diferente. Por ejemplo, para los místicos cristianos, esa energía es el alma que quiere unirse a lo divino. En el budismo, por otra parte, esta energía se transforma en una especie de compasión para todos los seres vivos. Y en la filosofía del sufismo, es una energía que arde como un amor que parece humano, pero que en realidad busca lo eterno. Y así, cada arquetipo tiene un reflejo espiritual y en el caso del amante, esa búsqueda siempre apunta a lo mismo, a satisfacer la necesidad natural que tenemos como seres humanos de conexión. Lo que Jung llamaba entonces patrones universales, estamos viendo aquí, que son también puertas que distintas culturas usaron para hablar de lo profundo, de lo que nos trasciende como seres humanos. Bueno, ¿y qué es esto de la necesidad de conexión? ¿No? Y aquí lo útil que hace ver estos arquetipos es ver cómo estos se manifiestan en lo cotidiano. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que pasa en las relaciones. Pensemos en alguien que está en una relación amorosa y esta persona permanece mandando mensajes todo el día a su pareja. Digamos que necesita pruebas constantes de amor, de afecto. Lo que hay detrás de esta actitud no es control por sí mismo, sino un miedo a ser abandonado, a no ser suficiente, a quedarse solo. Así, entonces, la energía del amante en su sombra hace más bien que la relación se convierta como un espejo de todos sus temores, porque ya no ve a lo otro como una persona libre, sino como un medio para llenar todo ese vacío. Y al final, pues esa actitud, en vez de unir, termina pues alejando al otro, ¿no? Ahora veamos otra faceta del amante. Cuando el amante se enfrenta al vacío o al duelo. Cuando atravesamos una pérdida, sea por separación, la muerte de alguien o un cambio vital profundo, naturalmente el amante suele entrar en conflicto y en dolor. Y esto sucede o es debido a que su impulso natural es de unión. Y cuando esa unión se interrumpe, pues aparece un movimiento interno que es difícil de sostener y es ese deseo de volver a sentir pertenecer a algo muchísimo mayor. Y ese impulso puede expresarse de muchas maneras. Intentar buscar compañía rápidamente, puede refugiarse en el trabajo o incluso sostener o buscar sostener ese dolor con recuerdos e idealizaciones. A veces ese mismo fuego, esa misma energía encuentra salida en la creatividad, puede empezar a escribir, puede empezar a pintar. En otros casos el camino se vuelve un poco más espiritual, porque empieza a sentir la unión de una manera que no desaparece del todo esa persona, sino que cambia de lugar, que lo que ha perdido permanece de algún modo dentro de él. El duelo no se ve igual, sabemos que en todos, ni hay un modo único de atravesarlo. Lo que sí podemos decir es que en medio de esta experiencia, esta energía del amante se enfrenta a diferentes desafíos y uno de ellos es no llenar ese vacío, esa tristeza rápidamente con otra persona, sino que poco a poco pueda aprender a habitarlo hasta que esa energía encuentre otra forma de expresarse. Y quiero hablar de el amante cuando está en su forma primaria o cuando, por decirlo así, está inmaduro en su proceso de crecimiento. La otra parte
que no es tan lúcida de esta figura. A veces también tiende a sacrificarse un poco. Dice sí cuando en realidad quiere decir no. Ese patrón lo que hace es llevarlo al sufrimiento, a la angustia, a la depresión, no porque amar intensamente sea malo, sino porque el miedo que, que, lo, que lo mueve, lo empuja a sentirse que puede quedarse solo. Y así es como pasa con este arquetipo que es la codependencia. Por otro lado, esa misma energía que lleva a depender también puede llegar a transformarse en el camino, porque ese paso nos conduce al amante maduro. Ahora bien, la misma energía que lleva a depender también puede llevar a generar una especie de transformación profunda. Ese paso nos conduce al amante maduro, al que sostiene la cercanía sin que esto llegue a anular su propia persona, el que entiende que la pasión puede ser intensa y al mismo tiempo respetuosa a la libertad de sí mismo y a la libertad del otro. Un ejemplo claro que me parece genial aquí citar es el de la figura histórica de Nelson Mandela. Después de casi 3 décadas de prisión, pudo salir con el corazón colmado de rabia y de venganza, pero eligió otro camino, apostó por la reconciliación. Y ese gesto no fue ingenuidad política, fue más bien una especie de expresión de su fuerza, de su profundidad, la capacidad de transformar ese dolor que vivió allí y el deseo de unión como un puente espiritual. Se expandió en forma de amor por la humanidad, de compasión incluso hacia quienes habían sido sus enemigos. Lo espiritual aparece justo ahí, en comprender que la unión no significa una especie de fusión, sino la decisión de abrir un espacio donde antes había una fractura difícil de sanar. Mandela no borró las heridas, pero convirtió ese fuego, esa energía del amante en perdón y en un proyecto común que benefició a muchos. Ese es el amante maduro, el que transforma la herida en una ocasión de crecimiento, el que convierte la pasión en una fuerza para construir vínculos auténticos y el que trasciende la mera búsqueda de placer y encuentra sentido en el amor altruista, en la aceptación, en el respeto por la individualidad. En términos psicológicos, integrar este arquetipo significa cultivar autoestima y aprender a gestionar emociones y además gestionar las expectativas dentro de nuestras relaciones. Vemos entonces que el amante, o su energía más bien, puede ser una energía transformadora, donde transforma la emoción en creación. Es una fuerza que convierte la pasión en proyectos, puede convertir el dolor en poesía, por ejemplo, y la soledad en pintura, como veremos más adelante. En la cultura del comercio conocen muy bien esto, lo estudian perfectamente. Cuando sacan un producto, por ejemplo un perfume, ellos no venden solo su fragancia, venden la ilusión de que podamos ser deseados. Cuando sacan un celular, no venden solo la tecnología, ellos promocionan la promesa de conexión. Y así la industria activa el amante en nosotros, apelando más a lo que queremos sentir nosotros que a lo que realmente necesitamos. Y hay dos figuras en la cultura del arte muy representativas que podemos ver claramente representada esta energía. Encontramos huellas muy claras de este arquetipo en Van Gogh y Pablo Neruda. Van Gogh buscaba en cada pincelada expresar no solo lo que él veía, todas esas noches estrelladas, sino lo que sentía, sus colores intensos y sus trazos, aunque eran agitados, en sus cuadros son una especie de reflejo de un amante que se ha desbordado, pero esa potencia creativa convivió ahí en él con mucha fragilidad y también en soledad. No lo hace menos maravilloso, ¿verdad? En Pablo Neruda, en cambio, nos mostró otra cara. Pablo Neruda, en sus versos, no se limita
o no se limitó al amor romántico, escribió al mar, a cosas muy sencillas, al pan, a la tierra. Su energía del amante se abrió al entorno, convirtiendo lo cotidiano en poesía colectiva. Dos posibilidades del mismo arquetipo: la búsqueda intensa que puede llegar a aislar, a desconectarnos de la realidad o de los demás, y por otro lado la pasión que se expande para conectar con el mundo. Y sin embargo, en estos dos artistas sigue trascendiendo esa energía en cada pieza, en cada poema, a pesar de los años y de la misma vida de quien las creó. Y eso nos habla de su poder. Veamos entonces ahora señales prácticas de cómo saber si el amante, esa energía en nosotros, está creciendo hacia la madurez, se está desarrollando o más bien está atrapado, estancado en el proceso de desarrollo. Sabemos ya, con ciertas cosas que he venido hablando, que esta energía en desequilibrio muestra ansiedad, búsqueda constante de validación, hay un exceso de emocionalidad, puede presentar dificultad para tolerar la incertidumbre, apatía, o somos muy perfeccionistas, eso bloquea nuestra acción. Y en equilibrio, esta energía lo que puede hacer es su intensidad es impulsar a crecer, la intimidad se vive en libertad y su pasión lo que hace es abrirnos a la vida. Un ejercicio sencillo que podríamos hacer es dedicarnos un poco de tiempo en algo que amemos realmente y que podamos hacer en soledad. Por ejemplo, escuchar música, escribir, cocinar, leer y notar ahí si aparece la plenitud, la paz sin depender de nadie más. Esa práctica dice mucho sobre el equilibrio del amante. El amante, entonces, no es un arquetipo bueno ni malo. Es una energía que puede abrirnos o cerrarnos al mundo, y eso depende de nuestra conciencia, de cómo la reconocemos, de cómo la vivimos. Y vale la pena aquí hacernos estas tres preguntas. ¿Con quién o con qué sentimos hoy conexión? Una conexión que de verdad nos sostenga, y dónde se está forzando de pronto un lazo, un vínculo que ya no existe. ¿Qué estamos creando con lo que sentimos? ¿Es algo que construye o es algo que nos consume en silencio? Y para terminar, ¿tu pasión actual te abre caminos o te está cerrando a la vida? Con esto los dejo para que podamos de una manera interpelarnos, analizar este tipo de energía en nuestra vida. Gracias por acompañarme en esta hora azul. Si lo que escuchaste aquí de alguna manera te sirvió, resonó, quédate atento a los próximos episodios, porque frente a la intensidad del amante aparece otro arquetipo que le pone límites y dirección, y ese es el guerrero. Y recuerda que el fuego del amante está en ti, en mí, en todos y cada uno de nosotros, invitándonos a abrirnos a la vida, al amor real, a crear un lugar de conexión seguro con nosotros mismos y con el mundo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Gracias.